Amados, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Y pues mire, aquí andamos otra vez en las calles grabando. Y sabe que el día de hoy quiero hablarle de un tema que a mí me llama mucho la atención. Fíjese que normalmente tenemos esa afición por hacernos diferentes a la gente. Nos gusta hacernos diferentes. Entonces hay un montón de gente que tiene enfermedades únicas. Hay gente a la que las cosas le hacen daño como a nadie más. Hay gente que es más susceptible que nadie a las cosas. Pero es bien interesante porque dentro de ese hacernos diferentes, también nos gusta hacernos iguales. ¿Y cómo es eso? Mire, es como cuando hablamos de las famosas minorías. Hay gente que se hacen minorías porque tienen diferentes gustos y preferencias. Y por ejemplo, me pongo a pensar mucho y lo digo con mucho respeto, en grupos como los emos, ¿no? Ellos dicen que son diferentes, pero se juntan entre puros iguales. Y tenemos esa necesidad porque ahora sí que somos seres gregarios. Dios nos creó como seres gregarios. Dios nos creó con la necesidad de agruparnos. Pero es bien interesante porque en ese hacernos diferentes y luego iguales, dejamos fuera una de las cosas más importantes que Dios dijo acerca de nosotros. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. También importantísimo, Dios nos puso y nos dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Quiere decir, nosotros podemos entender nuestra diferencia y nuestra necesidad de agruparnos en la Biblia. Ahora el tema es cómo hacemos esto de acuerdo a la voluntad de Dios y no solamente de acuerdo a nuestras propias ideas. Y ahí es en donde empezamos muchos a tropezar y en donde empezamos a tambalearnos, porque ahora sí que tendemos a perdernos, tendemos a decir, híjole, no tengo por dónde, y luego hacemos las cosas de acuerdo a nuestra alma, es decir, de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y a nuestra voluntad. Y entonces nuestras emociones son las que terminan por lo general ganando y gobernándonos en ese sentido, amados. Entonces, fíjense nada más, hay una de las cosas que a mí me fascinan. Mi cita favorita de la Biblia, la mía personal, es Éxodo 33:16, y le decía Moisés a Dios: Señor, ¿cómo se sabrá que somos de tu agrado, yo y tu pueblo, si es tu presencia con nosotros la que nos diferencia a tu pueblo y a mí del resto de los pueblos de la tierra? Fíjese nada más lo que le está diciendo: Señor, estamos acostumbrados a ser diferentes, estamos acostumbrados a ver los milagros que nadie más ve. Somos el único pueblo que es guiado de día por una columna de humo, de noche por una columna de fuego. Somos el único pueblo que le cae el pan del cielo. Somos el único pueblo, Señor, que tú provocas que salga agua de las rocas, Señor. Y cuando renegamos nos mandas codornices. O sea, está diciendo: Señor Dios, estamos acostumbrados a ser diferentes contigo, para ti y por medio de ti. Y entonces cuando entendemos esto, amados, es cuando este asunto se convierte en interesante. Porque Dios pretende que nos diferenciemos del mundo, y no por hacernos ni religiosos ni mochos, no. Dios pretende que nos diferenciemos del mundo para que no tengamos los efectos del mundo. Porque como dice luego el dicho, que debería decir en la Biblia: mal de muchos, consuelo de tontos. Porque luego pensamos, es que a todo mundo le pasa. No, con Dios es diferente. Toda la Biblia habla acerca de hombres y mujeres que vivieron de una manera diferente. ¿Pero por qué? Porque se hicieron iguales a Dios. Es decir, apelaron a su semejanza a Dios. Acuérdense que semejanza, en términos de la Biblia, donde Dios habla acerca de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, cuando habla de la semejanza, está hablando de la capacidad de comportarse, de la capacidad de pensar, de la capacidad de sentir igual a como piensa, a cómo siente y a cómo hace Dios, a cómo se comporta Dios. Entonces, amados,
es bien interesante porque cuando nosotros nos ponemos a pensar que queremos ser diferentes, la pregunta siempre es: ¿diferentes de quién? Porque hay mucha gente que dice: no, yo no soy como fulano, y entonces hablan de las malas actitudes de fulano, pero luego nos quedamos a mitad del camino porque no entendemos a quién sí nos vamos a parecer. Porque es como todo, hay que llenar ese hueco, porque si no, es como aquellas personas que le mencionaba la semana pasada, las personas que dicen: yo no soy una mala persona porque no hago las cosas malas. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué es lo que sí hacemos? Y ahí es en donde ahí es en donde se vuelve importante este asunto, porque si no nos hacemos buenas personas, nos quedamos a la mitad y nos hacemos tibios. Y dice la Biblia que Dios a los tibios los vomitará de su boca. Así que vamos a seguir meditando en este asunto y vamos a trabajar esta semana en hacernos diferentes pero iguales. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.